A vos te llamaron y a mí me llamaron. Qué Y a interesante. mí no me A llamaron. fila. Y a Beto no lo llamaron. Para comunicarnos que aquí se había dicho que el sonido de la gaita, que no se usaba en orquestas sinfónicas. Y entonces me dieron una lección en la orquesta sinfónica de tal lado, en la orquesta sinfónica de Hamburgo, en la orquesta sinfónica de Ámsterdam, y que ya me iban a mandarlos para que viera qué maravilla de las gaitas tocando en una orquesta sinfónica. A mí me hizo mucha gracia. Una composición que requiere gaitas, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Que es una en 500. En 1.000.000, sí. Sí, No, sí. por supuesto. Y además, probablemente no hay una sinfonía como la del órgano de quién es, de Brahms, que tiene como componente de la orquesta Sí, importante y audible el órgano, ¿verdad? Ese es el... Bueno, pero bueno, son pues, curiosidades, cosas que hacen los compositores y que Claro. les son permitidas, ¿verdad? Pues que lo que hablamos es que veo, me dijo el muchacho, que tanto a usted como a don Alberto le encanta el sonido de las gaitas. Y digo, pues a mí me apasiona y a don Alberto ahí lo manifestó. Yo no sé vos si te No, gusta. a mí, Sí, yo tengo varios porque discos. Él se refirió. Sí, yo tengo varios de música celta. En todo caso, o nos ven o nos oyen. Nos oye a las 3 de la madrugada. Le digo, es que eso se graba para los lecheros de San Isidro, de Coronado, ¿cierto? Para eso lo tiran Pero los lecheros ordeñan las vacas oyendo, claro, hacen así. Bueno, en todo caso, hay otra llamada, ¿no? Si somos oídos internacionalmente, de un nicaragüense que vive en Managua, que se llama Iván Escobar. Bueno, pero el primero era un nicaragüense que vive en Managua. No, Sí. Y el segundo es otro nicaragüense No, que no, vive en perdón, Managua. el otro no, El otro es no un es costarricense nicaragüense. que vive en Guanacaste. En Guanacaste. Vivía en el barrio Escalante, yo lo tengo que haber conocido, pero no lo recuerdo. Pero vive en ¿cuál lugar de Guanacaste? En Guanacaste, en un lugar ahí. Pero se ve que es un hombre culto y preocupado y que nos ve todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, no, don Iván Escobar de Managua dice, comillas, que no es cierto que Schopenhauer hubiera dicho la frase esa de que el número de tontos era infinito, que eso está en la Biblia, y vos me citaste hasta el versículo. No, él lo ¿A él? Sí, Ah, en bueno. el Eclesiastés. En el Eclesiastés. Bueno, es muy probable, en la Biblia hay un montón de cosas, pero que lo dijo, lo sacó de la Y Biblia. lo puso en Eso no. latín, él lo pone en latín, en el recado que Sí, mandó. sí. No, en la Biblia está casi todo, además. Claro, ese es el punto, ¿verdad? Lo que En todo hacía- caso, muchas gracias a don Juan Escobar, Sí, claro. no solo por oírnos o vernos, no lo sé, sino por mandarnos. Por sufrirnos. Yo una vez tuve una pequeña polémica, ya no me acuerdo cuando José María Pino, director de la Tribuna, por hace un rato. dijo, como dijo fulano, Ajá. porque citó al que había citado, al segundo, no el originario. Vos te Sí, hay acordás muchas la cosas. polémica mía con ¿cómo se llamaba el de la columna de La Nación? El primero, Benavides. Muy formoso. de don Manuel Formoso, que yo tenía una bonita amistad con Era un él. hombre muy formoso. Sí, muy formoso. Y entonces, cuando vinieron a la asamblea aquella de la OEA aquí, empezaron a hablar del grupo sino-soviético. Y entonces yo puse en una columna mía que qué necedad de estar inventando sino-soviético. Y los chinos son chinos. Sí, entonces me contestó que por favor aprendiera una cosa muy importante, que es sino significaba Sinae, no sé qué, y que se acercaba al continente chino. Y que por eso es que se usaba mucho eso, y Naciones Unidas, dijo. Entonces, yo le dije que sí no quería decirte. Entonces yo le dije, pero yo sabía que Geo era tierra, pero que yo nunca le decía a mi hijo que se fuera a lavar las manos, que las tenía llenas de Geo. Bueno, no, Se vos gozaste con la vaina.
pero Y con eso- que yo sabía ¿cuál fue la otra? El otro ejemplo que le puse, Con que ese que Teo era Dios, pero que yo no decía Teodoro sobre todas las cosas, porque no me sonaba bien. En total que me escribió ahí dándome todas las razones, que qué bien, que tenía que seguir escribiendo esa columna, porque todavía no me habías delatado vos. El cinas ese, el sino. El nombre de la naranja en las lenguas nórdicas es manzana china. Y se dice sinasapel, manzana china es mandarina. Es una naranja mandarina. No, pues no, pero Mandarina es lo que le hace uno a los nietos cuando sí. están en el exterior, que le mandarina. No, pero fíjate que la mandarina es una naranja china. Sí, sí, claro, en- pero es china, no sabía. Como su nombre lo indica. Mandarina. No, mandarina, los mandarines. No, ese- Ay, no, claro, ese- claro, ese- no había ese- pensado en eso. Ese sí. es el recado que la señora nicaragüense le manda a sus maridos. Mandarina. Mandarina, pues. No, pero sinasapel y apelsina son el nombre de la naranja en holandés y en alemán. Ahora, en Holanda se dice orange también. Pero fíjate que en español le llamamos mandarina y en otros idiomas europeos le llaman china. Pero a mí siempre me no, ha no sabía. llamado la atención en la mandarina que Los gajitos, los ricos que tiene. que la cáscara se desprende con gran facilidad, pero Sí. uno va a pelar una naranja Ay, claro, sí. Puede ser. y la mandarina, ¡pum! Es así como desvestir una, Pero es una que- muchacha. Que no hay nada. ¿Qué es lo que quiere usted? Que lo más fácil del mundo es vestir a una china. No, pero es ¿Vestirla o desvestirla? Usted está hablando de vestir. No se puede vestir porque usted no puede. Quitarle- Usted no puede desesperar una naranja. el punto está en que la mandarina es un cítrico sumiso y la naranja no. Entonces, Miso Abel, entrenador de fútbol. no, pero sí esa. Es como cuando hablamos de la famosa historia de cuando nos referimos a lo que es de la etnia de los finlandeses, decimos finés. Finés. Esa discusión, ve. Hablamos ese día que no estuviste sobre eso, ¿cómo se decía? Finés o finlandés. Y estuvimos, nos extendimos un poco. Yo sobre- después coligo que... Yo digo finlandés porque todo el mundo me entiende. Sí, sí. no, No, pero Y si mira, digo finés me dicen el fin de qué. no, ¿es pero fin? se simplifica cuando se piensa en esto. Finlandés es el que tiene un pasaporte de Finlandia, un estado que se llama Sí. así. Mientras que se llama así en nuestra lengua, porque en la de ellos se llama Suomi. Sí, Y sí, por sí, otro sí. lado, finés es el que pertenece a esa etnia que incluye a los finlandeses, a los finlandeses, a los carelios y a otros que son los mismos. Como Eso es como hablar de costarricenses y guanacastecos. hombre. bueno, ahora ya lo hicimos buena. Ahora ya quedó buena. No, hombre. Así No, yo me acuerdo durante la invasión de Rusia a Finlandia que se hablaba del ejército finés. Y a mí siempre me llamaba la atención que y les hizo horrores a los rusos. Sí, pero eso creo que el problema era que si uno veía con lupa el asunto, había fineses peleando en el ejército soviético, porque los carelios que pelearon en el ejército soviético eran fineses también. Sí. Pues es una bueno, historia. Son finesas, son finesas. pequeñas finesas Bueno, de los lenguajes. Sí, es ese. El SINAS me suena parecido al tema del nombre del té. Alguna vez me ofrecieron una bebida que era. Ah, caray. Quito té, el No, japonés. el nombre era té. Era una bebida de té, Sí. pero me la ofrecían como algo Como así café. como chi. Chirrite. No.
Dice el nombre del té Dijo chi, ¿verdad? No, dijo chi. Sí. Yo lo que hice fue continuar. En portugués, en ruso, sí, es el mismo nombre del té. Sí. Pero tiene, ¿Cuál es? Sí, es con CH que se escribe en todos los casos, en los dos casos. Nombre del té. Un té muy pequeño se llama un chiquillo. La casa de té en la luna de agosto. Era muy bonita, ¿no? La película es buenísima. Casa de té en la luna de agosto. ¿No la viste? Marlon Brando. Sí, Ah, sí, claro. buenísima. Es lo mejor que hizo Marlon Brando después de un tranvía llamado Deseo, que fue también tremendamente bueno. El chiste escolar, ¿verdad? ¿Cuál es la fruta preferida de Marlon Brando? ¿Cuál? El melón blando. El melón blando. El melón blando. Yo conocí a Marlon Brando, pero Sí, no es persona de la que yo guarde un así como un recuerdo recuerdo. agradable, ¿no? Eso de conocer gente tiene sus bemoles, ¿verdad? Pasan y pasan y después ellos no son capaces de decir que lo conocieron a uno. Son unos malagradecidos. No, sabes que yo creo que yo he contado ya el cuento de cómo conocimos a Marlon Brando, ¿no? Ah, no. Que en unas sesiones que tuvo las Naciones Unidas nocturnas cuando la invasión de Hungría, o la revolución de Hungría, También. y estábamos los uruguayos y costarricenses, nos sentábamos juntos, sí, ya. Y Hablar mal de los argentinos, claro. sí, sí. Y de pronto vimos que había alguien en el público que se parecía a Marlon Brando. Entonces digo, no, creo que ese es Marlon Brando, sí, parece que es Marlon Brando. Entonces mandamos a Gilla Montejo a preguntarle. Sí, ¿Este es Marlon Brando? claro. Y dijo que sí. Entonces, y nos mandó a decir que por qué no lo invitamos a tomar café. Y entonces, durante 3 o 4 noches, y fue a tomar café con nosotros. Mira vos. Él estaba observando Naciones Unidas porque le habían ofrecido un papel en una película que tenía que ver con Naciones Unidas. ¿Cómo Yo se creo que llamaba? después nunca apareció. Aquella actriz muy bonita que murió ahogada en un yate de un actor famoso. Sí, yo sé quién es. ¿Cómo se llamaba? La muchacha que Sí. hizo Al Este del Paraíso. Sí, ¿Cómo se llama ella? Sí, Yo claro. tengo una anécdota muy bonita. Y también creo que ¿Pero West cómo se llama? Side Story. Claro. ¿Cómo se llamaba esa? Pues estoy tratando estoy de... Yo tratando también, de pero es decir. el colmo que yo no me acuerde cuando les iba a contar una Te historia. voy a transmitir la foto por telepatía. A ver, porque bueno, yo me voy a acuerdo contar. bien. Estábamos en la feria Pues mundial. cuente la Lo voy a historia, contar pero corto. no cuente el santo. Cuente el milagro, pero no cuente el santo. Bueno, y resulta que teníamos cada uno de los comisionados generales de los pabellones, ahí estaba, ¿cómo se llama?, filmando y tal, porque era algo de Hollywood. Y entonces a uno le ponían un letrero enorme, ¿verdad?, para que uno que lo leyera, pues, hicimos un comentario cada uno. Y yo veía una muchacha relativamente morena clara, Natalie. muy linda, Natalie Wood. Natalie Wood, sí. Sí, que estaba a la par de otro actor muy conocido. Sí. No te perdaste en detalles Bueno, sobre el otro actor. bueno, muy resulta conocido. que yo veía que me estaba volviendo a ver. Ah, te estaba Sí, haciendo dando y cuerda. entonces Te estaba dando me cuerda. estaba dando Ah, cuerda, bueno. entonces yo entusiasmadísimo, ¿verdad? Cuando íbamos saliendo, yo me acerqué y ella disminuyó el se paso. saludó y tal y cual. Y entonces me dice, yo no he conocido la Feria Mundial, ¿por qué no me lleva? Ah, no, hombre. Palabra, espérese. Como uno tenía carrito y todo, yo era comisionado general. Entonces la llevé a conocer toda la feria, ¿verdad? Encantadora, simpaticísima. Entonces cuando la fui a dejar a la salida, de una limusina enorme la esperaba, me invitó a su casa. Vaya, Sí, ahora pero óigame, óigame. Ya tiene boca chaco, ¿verdad? Saca el violín. Me invitó a su casa y pues yo tenía una amistad con unos cubanos
Y había uno que era como loco, le dije, no, yo necesito que alguien se disfrace de chofer. Yo tenía un Mercedes muy bonito. Y entonces uno como loco puso un teléfono atrás y le digo, porque en ese entonces los teléfonos estaban atrás. Y pues eso no tiene, no importa, eso no lo notan, que no funciona. Ay, ¿Qué? ya sé lo que sigue. ¿Qué? Ella lo quiso usar. No, hombre, no. Llegué en Park Avenue, la casa, y llegamos y yo me bajé. Y resulta pues que era un party, una fiesta. Es decir, no es que era que me había invitado a la casa a mí. Y había un montón de... estaba un alcalde de Nueva York y yo vi Poletti era, bueno, no me acuerdo. Y le estaban tomando el pelo. Y dije yo, qué cabrones. ¿Al alcalde? Así. Como eran un montón de actores, le estaban agarrando de chancho. Ay, Dios. Se fue Poletti o quien fuera, sí, yo creo que era Poletti. Y entonces empecé a hablar y dije yo, estos cabrones me van a empezar a agarrar de chancho a mí, claro, porque yo era el sustituto de Poletti. Entonces enseguida me despedí y tal, y pues ella fue a despedirme al elevador y tal, y nunca más la volví a ver. Pero ese día, mi mujer me dice, usted queda tan elegante usted con este traje gris y la corbata gris. Bueno, y resulta que alguien le llegó con el chisme. Y se murió de risa de la agarrada de chancho que me habían dado a mí, de ir a visitarla. ¿Verdad? Yo creo que fue la esposa de uno de los cubanos que le contó que llegó el cubano furioso con el teléfono y lo tiró porque estaba esperando que yo bajara con la niña. Y se quedó en el chofer con su gorra y todo, tiró la gorra y tiró todo. Bueno, pero el cuento es que llega mi mujer con una de esas revistas Cinelandia o como se llama, me dice, vea, ¿sabe por qué? Lo estaba volviendo a usted, vea. Y sale ella en un yate con un novio que tuvo, o sea, que era yo, igualito. Sí, claro, lo encontró parecido y usted de idiota creyó que la cosa era con usted. Bueno, esa es la pequeña historia y hasta ahí llegó, nada más. Bueno, Yo la conocía. sí, vos la conocías. Si tú me lo habías contado, no sé si aquí o No, en tu casa estaba Alda. Y Alda me empezó a vacilar con la vaina. Sí, es una historia medio sorompa, como decía Roberto Fernández. Natalie Wood. Sí. Ella parecía latina, tenía una... Sí. Era rusa, ella era de origen ruso. A ver, Sí. era eslovaca. la policía latina yo creo, fue descubierta por alguien cuando la puso a hacer West Side Story, ¿te acuerdas? Claro. No, la primera que hizo fue aquella con ese que se mató en... Dean. Sí. Jim Dean. El de la chaqueta Sí, roja. pero Se llamaba... al este paraíso es con James Dean. James Dean, no, pero la primera que hizo... No recuerdo. No me acuerdo cómo... Rebelde, ¿no? Rebelde sin sí, causa. es cierto. Sí, fue la primera y era una mocosilla. Entonces ahora me confundiste. ¿Sería que yo confundí Rebelde sin causa con Al este del paraíso o estaban las dos? No, las dos. Sí. Las dos estaban. Sí, claro. Cosas Ella raras. empezó muy chiquilla. Ahí la descubrieron. lo que pasa es que nos apareció un rebelde sin paraíso, ¿verdad? Con causa, pero sin paraíso. Yo guardé la revista mucho tiempo porque era yo. Entonces yo vacilaba. Así, mire, estaba yo en el chat. Estaba feliz de parecerse. Caray. Pero igualito el desgraciado. Yo tenía bigote negro, delgado, así. No fregues. ¿Y por qué te lo tenías de blanco? Bueno, pues la costumbre, porque yo te veía con el pelo blanco y decía, yo me voy a poner el bigote blanco. ¿Por qué te lo teñís? Yo me lo teñí de negro muchos años. Sí, cuando empecé a encanecer y tenía... Entonces, mi hermana Rosa María de Estados Unidos me mandaba unos lapicitos como un cepillito y era fantástico porque me quedaba muy natural. No era negro, sino que como que empezaba a encanecer. Pero una vez ya me dio pereza, iba a seguir con esta carajada igual. Y una semana después estaba como el Polo Norte, blanco.
Qué cosas, ¿verdad? Bueno. Sí.